Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a ver la interacción gravitatoria, ¿vale? Es un temario que entra en la BAO, en la selectividad, PAU, como lo quieras llamar, y que forma parte del temario de física de segundo de bachillerato. Vamos a hacer problemas de BAU, ¿vale? Vamos a hacer uno de temas de planetas y otro de masas puntuales. El primero es de planetas. En este caso nos dice el enunciado que la Estación Espacial Internacional, que pesa 450 toneladas, se encuentra a 400 kilómetros de la Tierra. Nos piden que calculemos la velocidad orbital, su aceleración orbital también, y el número de vueltas que dará en 24 horas. ¿Vale? Y después, bueno, una energía necesaria, pero vamos a ir por partes, ¿vale? De todos modos, ya tienen el enunciado copiado en la descripción. Lo primero es lo que les dije, velocidad orbital y aceleración orbital. ¿De dónde viene la fórmula de la velocidad orbital? La velocidad orbital viene de la segunda ley de Newton, F igual a m por a. F también es si la relacionamos con realmente lo que es la F, que es en nuestro caso la fuerza de gravedad, pues entonces vamos a sustituirla con la fórmula, ¿vale? A nivel escalar, es decir, nos vamos a poner menos aquí, m por m sub 2 entre r cuadrado. Y masa por aceleración. Pero ¿qué pasa? Que en este tipo de órbitas, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un objeto girando alrededor de un planeta, va a haber una fuerza, ¿no? Es la fuerza de gravedad, que es esta que estamos calculando aquí. Entonces, para esa fuerza tenemos que calcular esa aceleración. No vale calcular cualquier aceleración. No vale como poner aquí la aceleración de un coche de la Tierra. No tiene que ver. Entonces, tenemos que poner esa aceleración de órbita. Esa aceleración que hace esta fuerza se llama como aceleración centrípeta y tiene esta fórmula por temas de cinemática. Igual que tenemos fórmulas de MRU, pues tenemos fórmulas de movimiento circular uniforme, y una de ellas es la de la aceleración centrípeta, que es esta de aquí. Entonces vamos a sustituirla aquí. Vamos a poner esto que acabo de borrar aquí, v cuadrado entre r. Y reordenando nos queda, obviamente despejando velocidad, que es lo que nos interesa, velocidad orbital, nos queda v cuadrado es igual a gm entre r. ¿Qué pasa? Ponemos una raíz cuadrada para quitar el cuadrado. Entonces ya tenemos la fórmula de la velocidad orbital. Sustituimos la g por la constante de gravitación universal, la m por la masa de la Tierra en kilogramos, que nos la darán en los datos. No siempre en kilogramos, pero vigilen que sea en kilogramos, y el radio. ¿Qué pasa? Que el radio, como escribí aquí, no va a ser el radio de la Tierra. Te pondrán en los datos el radio de la Tierra, pero no va a ser el radio de la Tierra. ¿Por qué nos dice que está a 400 kilómetros la Estación Espacial Internacional? Porque no está pegada aquí, no está pegada a la Tierra. Está a 400 kilómetros. Esto va a ser h, ¿vale? Que es la altura, normalmente se llama así en física. Entonces, r sub t, que es lo que nos da, que son los 6.378 creo, o algo así, lo que nos dan, que es el radio de la Tierra, lo tenemos que sumar a h para conseguir r en total. Entonces, si sumamos 400 kilómetros al dato de la Tierra, nos da, en el caso del dato que nos dan, ¿no? En el caso de a mí me dieron 6.378, sumé los 400 y me da 6.778. Entonces, ponemos aquí 6.778, que es el radio, calculemos en metros, importante, g, que lo voy a dejar así, ¿vale? Una constante lo deja así, también lo pueden sustituir como ustedes les recomienden. Y bueno, despejando aquí la raíz cuadrada esta, nos da 7,684 metros por segundo. Unidades siempre, porque si no, no sabemos de lo que estamos hablando. Bien, después te piden la aceleración orbital. La aceleración orbital, en este caso podríamos usar v al cuadrado entre r. Pero creo que es más fiable para no liarnos, y porque esto solo se usa, esta fórmula que les dije antes de la aceleración, solo se usa en casos muy específicos. Entonces yo les recomiendo que usen la g para todo. La g, al final, si se acuerdan, la fuerza-peso que dimos en cuarto de la ESO es fuerza-peso o fuerza de gravedad, es igual a m por g. Porque la g es la aceleración. Y la g al final es cancelando una m, es decir, nos quedaría g es igual a la constante g mayúscula m entre r cuadrado. Definición rápida de lo que es escalar y vectorial. Escalar, temperatura, masa, ¿vale? Algo que tú puedes definir, una magnitud que tú puedes definir con simplemente un valor. Vectorial, una magnitud que necesita algo más que un valor para ser definida. Por ejemplo, una fuerza o una velocidad. Una velocidad, el coche iba a 5 metros por segundo. Sí, pero ¿a dónde iba el coche? En este caso, como no nos lo piden, yo lo voy a hacer en escalar.
Esto sustituimos aquí todo lo que sabemos, el radio es lo mismo y demás, y nos da 8,7 metros por segundo al cuadrado, que es la unidad de cualquier aceleración, ¿no? Bien, entonces ya tendríamos el apartado A. El apartado B nos piden las vueltas en 24 horas. Las leyes de Kepler nos dicen, gracias a las leyes de Kepler podemos sacar cómo es el periodo. Entonces, el periodo, despejando las leyes de Kepler y demás, obtengo la siguiente fórmula, ¿vale? Que es esta de aquí. Nos queda 4pi cuadrado entre g, que lo voy a dejar así. A algunos profesores le dirán sustituir por 6,6 la constante. Yo siempre lo pongo así. Además me ahorro tiempo. Por 6 por 10 a la 23, creo. Importante aquí, por el radio al cubo, que se me olvidó. Esto a veces también se puede expresar como una sola constante, ¿vale? Esta parte de aquí. Lo verán seguramente, lo habrán visto ya en las leyes de Kepler. ¿Vale? El radio, que sigue siendo el mismo, porque la Estación Espacial Internacional no ha cambiado de radio por ahora. Entonces, esto al cubo. La raíz afecta a todo, ¿vale? Esto es importante, siempre que dibujen raíces, que sepa que hasta donde llegue es cuando ahí para lo que afecta a la raíz, porque eso es súper importante. Te puedes confundir en simplemente escribir la rayita y ya se te lía todo el problema. 4,2 segundos. El periodo. ¿Y qué es el periodo? ¿Por qué calculaste el periodo si quieres el número de vueltas en 24 horas? Voy a ponerlo por aquí. ¿Por qué quiero yo saber el periodo? ¿El periodo qué es? El periodo es lo que tarda en dar una vuelta, ¿vale? En el caso de la Estación Espacial Internacional, en lo que vemos aquí es que tarda estos segundos en dar una vuelta. Las 24 horas las pasé ya a segundos en un factor de conversión, que no voy a poner porque yo creo que ya sabemos todos hacer factores de conversión de unidades. Entonces, bueno, esto serían las 24 horas, ¿vale? Este número de aquí. Esto lo dividimos y nos sale el número de vueltas, que es 15,58 por día. ¿Vale? Bueno, por 24 horas. Vamos al C, que nos piden la energía necesaria para pasar a una órbita geoestacionaria. ¿Qué es una órbita geoestacionaria? Una órbita geoestacionaria significa que si la Tierra está girando a esta velocidad, esto es la Tierra, ¿vale? Bueno, voy a ponerlo así. Si está girando a esta velocidad, el satélite debe orbitar a la misma velocidad. ¿De qué depende esto? Hombre, a ver, depende del radio, ¿vale? Si queremos una órbita geoestacionaria, tiene que igualarse los periodos. Tenemos que igualar los periodos, ¿vale? Los periodos, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta, como vimos antes. Tenemos el periodo de antes y tenemos el periodo de ahora. Nos falta saber el radio para sacar la energía, ya que la energía que hace falta pasar de una a otra. ¿Podemos calcular la energía de 400? ¿Con la de 400? Sí, claro que lo podemos calcular. Es más, vamos a calcularla antes de calcular el radio. La energía, esto se llama energía total, energía mecánica. Al final es lo mismo, principio de conservación de la energía. En este caso tenemos que es la suma de energía cinética más energía potencial. ¿Qué es la energía cinética? 1/2 mv cuadrado más energía potencial, que es menos g m entre r. Resulta que esto v al cuadrado es la velocidad orbital que vimos antes, entonces lo podemos sustituir por gm entre r. V cuadrado, velocidad orbital era una raíz, entonces al cuadrado pues se queda sin raíz. Resumidamente nos quedaría así: e o e sub m, como lo quieras poner, es menos gm entre, que esto en el caso de la órbita de 400, voy a ponerlo aquí, que es la que habíamos hablado antes, simplemente sustituir por el radio que teníamos antes, 6.778 kilómetros pasado metros, sustituirlo aquí. Y esto nos da, de las masas quedan iguales, la constante de gravedad queda igual, entonces nos da 1,33 por 10 a la 13 julio. Y ahora, para ver la geoestacionaria, tenemos que igualar los periodos para así aumentar el radio. ¿Cómo sabemos esto? Con la ley de Kepler. Hay una ecuación que hizo Kepler para calcular esto. El periodo al cuadrado entre el radio al cubo del primer instante es igual al periodo del segundo instante al cuadrado entre el radio del segundo instante al cubo. Despejamos R sub 2, que es lo que nos interesa, porque va a pasar de la órbita de 400 a una órbita nueva, que es la geoestacionaria. ¿Vale? Esta sería la geoestacionaria, esta es la de 400. Despejamos, aquí aplicaremos raíz cúbica, entonces nos quedaría una raíz cúbica, y después esto aquí despejado, que al final es como si hiciéramos una regla de 3, que está mal hecha, la regla de 3 no la hagan, pero es la misma operatoria, ¿vale? Entre
t sub 1 al cuadrado. ¿Qué nos da esto? Pues sustituyendo y demás, nos da 4, 7 y demás. ¿Y qué estamos calculando? Estamos calculando el radio del segundo. Entonces tenemos que poner unidades de radio, es decir, metros, ¿vale? Esto sería el radio sub 2, es decir, el radio de la geoestacionaria. ¿Por qué no estoy sustituyendo los valores aquí? Yo les recomiendo encarecidamente que sustituyan los valores, y en la BAU, por experiencia, les recomiendo que incluso redacten las cosas, en el sentido de estoy haciendo esto por esto, estoy haciendo lo otro. Por ejemplo, las cosas que yo estoy diciendo aquí, rollo, esto es por la conservación de la energía, el principio de conservación de la energía, sustituyo, estas cosas dan muchos puntos, y no solo aquí, en química y en matemáticas no tanto, pero sobre todo en física y química, sobre todo, fundamental explicar todo. Si es que ya no se los piden en el instituto, que me extraña. Bueno, entonces el radio es este. Siempre va a ir bien, o sea, seguramente eso les gane puntos incluso en el instituto. Entonces esto es la geoestacionaria. Ya tenemos el radio de la geoestacionaria. Entonces vamos a simplemente sustituir en esta, pero poniendo el caso de la geoestacionaria. Menos G, M entre 2R. Pones aquí sustituyo. Y pones menos G, normal, M, no voy a ponerlo, MM lo mismo, las toneladas, las 450 toneladas a kilos, la masa del planeta, es decir, en este caso la Tierra, y el radio sí que va a cambiar. No vamos a usar los 6, 7, 7, 8 de antes, sino vamos a utilizar esto, también en metros, ¿no? Y bueno, este es el radio nuevo, ¿no? Que sería un radio diferente para que con la misma velocidad, con la misma velocidad, orbite de manera geoestacionaria, es decir, que siempre se mantenga la misma cara, como si nosotros lo viéramos de aquí el satélite y siempre veríamos el satélite, porque no está orbitando a diferente periodo, ¿vale? A diferente frecuencia, como lo quieras ver. Esto nos da la energía de menos 2,13 por 10 a la 12 julios. ¿Cuál sería la energía necesaria para que tengas que suministrarle para pasar de esta órbita que está en esta a esta? Pues sería el incremento de energía entre las dos, que es la energía final, es decir, la geoestacionaria, menos la energía de 400. 1,1 por 10 a la 13 julios. Y esta sería, como nos va en positivo, esto también lo puedes redactar, nos va en positivo, pues sería la energía. Como está en positivo, tendría que suministrarle un plus de energía aparte para que pase a esa órbita. Bien, ahora vamos a pasar al problema de masas puntuales, problemas de vectores, ¿vale? Más un tema vectorial. El enunciado nos dice, calcula la fuerza que hacen la de 8000, que esto se debe haber cortado seguramente, 8000, la de 4000 y la de 6000 sobre la de 2000, ¿vale? Las fuerzas que están haciendo estas tres. ¿Qué fuerzas? Estamos en el tema de interacción gravitatoria. Hola, ¿sabes dónde está? Interacción gravitatoria. Entonces, si hay interacción gravitatoria, estamos hablando de fuerzas de atracción gravitatoria. No otras fuerzas de atracción, sino fuerzas de atracción gravitatoria. Entonces, lo que va a pasar aquí es que yo soy un planeta, ¿vale? Y tú eres un satélite. Lo que voy a hacer yo, como un gran titán grande que soy, pues te voy a traer a ti, que yo tengo más masa, te voy a traer a ti. Y esa es la fuerza de atracción que yo estoy haciendo sobre ti. El satélite también va a hacer una fuerza de atracción sobre mí, pero no va a ser tanta, pero también va a ser una fuerza de atracción, ¿vale? Que es la que él va a hacer para que yo vaya a él. Entonces, ¿cómo puedo resumir yo? Si este es el satélite y yo soy el planeta, ¿cómo puedo resumir yo? De manera vectorial, o sea, con una flecha, la fuerza que hago yo sobre él. La fuerza que hago yo sobre él la puedo definir como una flecha hacia aquí. Es decir, esta es la fuerza de atracción que estoy haciendo yo sobre él. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están haciendo estas tres esferas sobre esta? Esta esfera, por ejemplo, está haciendo una fuerza sobre esta. Es decir, esta está ejerciendo una fuerza para que esta se mueva así. Entonces vamos a definirlo como F de A, ¿vale? Que es la D y la A. Vale, y esta, ¿cómo haría la fuerza? Pues así, ¿no? F, B, D. Y en este caso sería así, ¿vale? Porque es lo mismo. Esta
¿Qué es lo que nos piden? Las tres esferas estas, ¿qué fuerza están ejerciendo sobre esta? Pues en este caso, ¿no? Por poner uno, está ejerciendo la fuerza de que se va a mover hacia aquí. Entonces vamos a describir el movimiento así, el movimiento de esa fuerza. ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar con, obviamente, la ecuación de Newton, de la ley de gravitación universal, que F es igual a menos G m entre el módulo de R por U sub R, que es el vector director de R. Vector director, que es básicamente el que apunta a dónde va a ir, y el módulo es la potencia que tiene ese vector, la fuerza, la capacidad que tiene. ¿Qué es U sub R? ¿Qué es R? Bueno, R es todo lo contrario a lo que estamos viendo aquí. R va a partir de nuestro sistema de referencia, es decir, cuando nosotros estamos hablando de esta fuerza, F de sub C, estamos hablando de esta esfera, ¿no? Vale. Entonces, como estamos hablando de esta esfera, vamos a colocar el sistema de referencia aquí, es decir, el origen, es como si pusiéramos unos ejes aquí, el origen va a partir de aquí. Entonces, como el origen va a partir de aquí, los vectores R siempre van a salir del origen de coordenadas, ¿vale? De aquí va a salir los vectores R siempre, siempre, en cualquier movimiento MRU y demás, va a salir de ahí. Tienes que saber dónde está el punto del sistema de referencia, pero siempre va a salir de ahí. Entonces, en este caso, como estábamos hablando de la fuerza que ejerce esta sobre esta, pero esta, pues va a estar el punto de referencia aquí. Entonces, va a salir la R de aquí. En este caso, va a ser R de sub C. R de C. ¿Cuál va a ser esta? Pues aquí, porque el sistema de referencia está aquí. Estamos hablando de la fuerza de atracción que ejerce esta sobre esta. Vamos a calcular esas fuerzas por separado, es decir, estos tres vectores. Bien, vamos a empezar con los dos más fáciles, que son estos dos. Primero de todo, vamos a empezar con FBD. Necesitamos saber el vector RBD, ¿vale? Que es el que queremos calcular la fuerza. BD, entonces el vector BD, cada lado, te lo ponen enunciado, mide 1 kilómetro, que lo vamos a pasar a metros ya, 1000 metros. ¿Cómo se representan los vectores en el eje cartesiano? ¿Cómo es la forma, la base que forman? Pues para el eje X vamos a decir que es Y latina, y para el eje Y vamos a decir que es J, ¿no? Bien, entonces en este lado, como están hablando de RBD, va hacia abajo, entonces sería menos J, ¿vale? Menos J, así. ¿Cómo sacamos el vector unitario de esto? Pues dividiéndolo en módulo. ¿Cómo es el módulo? Componente J al cuadrado más componente Y al cuadrado, o al revés, da igual. Y eso es raíz cuadrada. Esto podemos sacar directamente que es 1000. Entonces 1000 entre 1000 nos da que U sub R BD es menos J. ¿Vale? Vector unitario es porque tiene de módulo 1. Bien, pues entonces sustituimos ahí en la fórmula. BD es igual a menos G, que es una constante, por las masas. ¿Qué masas entran en cuestión? Da igual el orden de los factores no altera el producto. 8000 por 2000. 8000 por 2000. Entre R al cuadrado, el módulo. El módulo de R al cuadrado es 1000. 1000 al cuadrado. 1000 al cuadrado. ¿Vale? Cuando ya tienen las dos componentes es importante calcular el módulo aparte. ¿Vale? Cuando tiene I y J. Y después menos J. Bien, pues esto calculándolo sacamos que es 1,06 por 10 a la menos 8. A la menos 8 a la menos 9. No tengo claro. J en newtons. ¿Por qué se me quedan positivos? Porque tienes negativo y negativo. ¿Y la fuerza debería ser positiva? Sí, porque va hacia arriba. Bien, entonces vas bien. Bien, pues vamos a calcular vamos a calcular el siguiente. R, vamos a hacer el otro que es fácil, ¿vale? DC. R de C es hacia allí. Perdón, hacia aquí, que me equivoqué. Es este. Hacia aquí. Entonces es positivo. 1000 J, perdón, I solo tiene una componente, la componente I de la base canónica, ¿vale? Como si estuviera en X. X como es en los vectores, en el mundo de vectores, I latina, ¿vale? I latina. Y es en el sentido positivo, siempre es así, sentido positivo, sentido negativo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esto.
¿Cuál es el vector unitario? Como solo tenemos una componente, no voy a calcular el módulo con la raíz y tal, porque solo tenemos una componente. Entonces va a ser esto entre 1000, ¿vale? El módulo entre 1000. Entonces U sub R va a ser 1000 entre 1000. Entonces va a salir I. Bueno, pues entonces ponemos I, ¿vale? Pues venimos aquí y decimos DC es igual a menos G, las dos masas en cuestión, que son 2000 y 6000 en este caso, 1000 al cuadrado, que es el módulo, I. ¿Y esto qué sería? Pues menos 8 con 10 a la menos 10. Pero me da negativo. ¿Por qué? Porque es negativo. Porque la fuerza es negativa. Vamos a pasar ya al último, que es este de aquí. Que pues el vector tiene las dos componentes. El vector que tiene las dos componentes va a tener, esto sabemos que como todos, ¿no? Tienen el módulo entero. O sea, llegan hasta aquí la flecha realmente. Lo que yo la dibujé más corta para que se vea bien, pero esto realmente está mal, debería estar escrito así todas, ¿vale? Tanto la de la fuerza como la de tal. Entonces, bueno, la R llega hasta aquí. Entonces, si llega hasta aquí, ¿qué va a tener? De componente J, es decir, de verticalidad de Y, va a tener 1000. Cada lado es 1000, ¿se acuerdan, no? Y de componente X, o de componente Y latina, ¿qué va a tener? Va a tener otros 1000. ¿Vale? Entonces podemos escribirlo como el vector el DA, va a tener 1000 de Y, pero de Y hacia la derecha, entonces va a ser positiva. Y después menos 1000 de J. ¿Por qué? Porque baja, entonces es negativo. Bien, pues entonces ya tenemos el vector genial. Ahora solo queda sacar el módulo. Vamos a sacar el módulo porque en este caso no va a ser 1000, ¿eh? El módulo del vector RDA va a ser 1000 al cuadrado más 1000 al cuadrado y su raíz cuadrada. Entonces esto nos da 2 por 10 a la 3. Bien, entonces esto lo dividimos aquí y bueno, resumiendo, nos queda que U sub R de A, raíz de 2 entre 2 y raíz de 2 entre 2 J. Bueno, pues vamos a sustituir todo esto en la fórmula. F de A va a ser igual a menos G por 2000 por 4000 entre el módulo que es 2 por 10 a la 3, que 10 a la 3 se va con estos 3, ¿vale? Y después el vector unitario, que lo tenemos que poner entero, es decir, raíz de 2, 2 y menos raíz de 2, 2. Esto si lo multiplicamos y demás, nada, que f de a es menos g por 8000 entre raíz de 2, 2, 2 y esto sería las coordenadas para I, y después menos g, porque es menos de este menos y de este menos, entonces menos g de 8000 raíz de 2 entre raíz de 2, 2 raíz de 2, y esto es j. Si queremos podemos seguir operando, yo lo voy a dejar así. Esto por cierto va afuera porque en este caso estamos hablando de un paréntesis de operatoria. Bien, entonces esto sería todo ya. Si tienen cualquier duda, por favor háganmela saber por comentarios, redes sociales y demás. Y espero que hayan entendido el vídeo. Si no, les animo a que lo vuelvan a ver. Si es así, si han entendido el vídeo, por favor apoyen el canal, apoyen el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo.